Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy les voy a estar comentando 5 hábitos que yo he incluido en mi rutina para el cuidado del cabello y en mi estilo de vida en general, que me ayudan 100% a tener un cabello saludable. Y en mis videos anteriores siempre he tocado puntos que se ajustan 100% a las necesidades de mi cabello, pero que pueden funcionar o no para ti. Pero en el video de hoy te voy a estar hablando de 5 hábitos que sí o sí van a ayudarte si lo que deseas es tener un cabello saludable. Entonces, como digo siempre, sin hacer muy larga esta introducción, vamos al video. Hábito número 1. Y probablemente me van a decir que me pongo muy intensa con este punto porque lo he mencionado en todos los videos en los que hablo de cuidado de cabello. Y sí, sé que me pongo un poco pesadita con esto, pero es que es realmente súper importante que te recojas el pelo a la hora de dormir. Y ya sé que muchas de nosotros hemos estado mirando la escena de una serie o de una película, o un video de YouTube, o el post de Instagram de Kim Kardashian, y nos decimos a nosotras mismas, pero ¿por qué nosotros no nos levantamos así de espléndidas todas las mañanas? ¿Por qué es que yo me levanto luciendo como un espantapájaros? Pero mis amores, la pura verdad es que tú y yo vivimos en el mundo real y todas esas personas tienen como trabajo entretenernos y hacernos soñar. Cuando todas esas personas se grabaron levantándose o haciendo su rutina de la mañana o se tiraron la foto que postearon en Instagram, ninguna de ellas estaba realmente durmiendo. Por lo que hoy, amor de mi vida, te aconsejo que pongas tus pies en la tierra y tu cabello fuera de la almohada. A la hora de dormir, al menos recógete tu cabello. Y te digo al menos porque lo ideal es que te lo recojas y que además te pongas alguna cintica, un pañuelo, algún gorrito de dormir. Pero bueno, vamos a empezar por lo básico. Y bueno, pues hoy te voy a aconsejar que al menos te lo recojas a la hora del sueño. Hábito número 2. Recorta las puntas de tu cabello periódicamente. La parte baja de tu cabello representa el cabello más viejito, por lo cual también es el más frágil. Y además, pues las puntas de tu cabello siempre van a estar rozando con tu ropa, con parte de tu piel. Si te haces una coleta, van a estar rozando con tu espalda. Y esa fricción constante va a hacer que las puntas de tu cabello se abran. ¿Qué pasa? Si no recortas las puntas periódicamente, esa pequeña horquetilla se va a ir abriendo cada vez más y el cabello va a terminar quebrándose. Y además de que tu pelo no va a tener una apariencia saludable, tampoco vas a ver ningún progreso en cuanto a largo, porque al cabello quebrarse te va a dar la sensación de que no te está creciendo. Y son esas amistades que yo tengo que me dicen, es que el pelo se me ha enamorado de los hombros y yo veo que de ahí no me pasa, se me ha estancado. Y no se te ha estancado. El cabello normalmente crece alrededor de 1 centímetro por mes. Lo que como tus puntas se están abriendo y el cabello se te está quebrando, te da la sensación de que no te está creciendo. Hay algunos profesionales que te recomiendan cortarte las puntas entre 4 y 6 semanas. Otros que te dicen que cada 3 meses está bien. Para mí el corte de las puntas se realiza cada vez que lo necesites. Yo no tengo un periodo fijo para cortarme las puntas. Yo veo que la punta está maltratada y me la corto. Y bueno, en este caso no tienes que ser como yo, que prácticamente vivo con la tijera en la mano. De hecho, mi tijera para el pelo está en la cesta de los maquillajes en el baño al alcance de mi mano. Porque si yo me veo una horquetilla me corto. Y bueno, pues en mi preferencia personal yo prefiero tener el cabello saludable a largo. Pero soy consciente que todo el mundo no tiene por qué ser como yo. Si eres una persona que tienes el cabello largo, que te gusta tener el cabello largo, estás viendo que tus puntas están un poquitico dañadas y no quieres hacerte un corte drástico en el cabello, lo que te recomiendo es que todos los meses te cortes un dedito de largo. Un dedito de largo representa el centímetro de cabello que te ha crecido en el mes. Entonces, con estos cortes regulares lo que vas a hacer es ir librándote de todo el cabello dañado sin ver que se te afecte tanto la longitud. Sin embargo, un corte periódico de tus puntas te va a garantizar sí o sí un cabello con apariencia saludable. Como dije cuando empecé el video, estos son hábitos que no son negociables y que los necesitas sí o sí para cuidar de tu cabello. Vamos al hábito número 3, que es el no aplicar en tu cabello ningún producto o sustancia que no diga que está destinado para el uso capilar. En muchos tutoriales te vas a encontrar personas que te van a enseñar a preparar mascarillas caseras y te van a decir que son muy fáciles de lograr porque las puedes hacer con productos que tienes en tu cocina. Amor, los productos de tu cocina son para comértelos, no son para ponértelos en tu cabecita. Cada uno de los productos de tu cocina vas a ver que dicen que están destinados para el uso culinario. Y esto significa que en su forma de procesamiento lo que tuvieron en cuenta es que pudieran ser ingeridos y digeridos, no absorbidos por tu cabello.
Entonces, si lo que deseas es preparar mascarillas caseras porque quieres estar segura que lo que te pones en la cabeza todos son ingredientes naturales, pues te aconsejo que compres los productos para tus mascarillas en la farmacia. En la farmacia te vas a encontrar todos los mismos ingredientes que tienes en tu cocina, especialmente si son aceites, y en la etiqueta van a decir que están preparados para el uso capilar y cutáneo. Entonces, pues esos son los que tienes que utilizar en tus mascarillas capilares. Probablemente ustedes nunca han visto a una persona destrozarse el pelo haciéndose mascarillas caseras, pero yo sí. Yo tengo una amiga que probablemente cuando vea este video va a descolgar el teléfono, me va a llamar y me va a decir, compadra, me cogiste de ejemplo. Pero es que ella literalmente pasó de tener un cabello por la cintura a llevar actualmente un corte de 2 pulgadas. ¿Le queda bonito? Sí, se ve hermosa. Probablemente nunca más se deje crecer el pelo nuevamente. Pero ese cambio de estilo no fue algo que ella eligió, sino que se vio forzada a hacerlo porque literalmente se acabó con el pelo. Y yo sé que actualmente vivimos en una era donde la industria farmacéutica está metida en una pila de chisme y todo el mundo la ve como Satanás. Y nadie quiere saber nada sobre los procesos químicos. Y hay toda una tendencia de que no hay nada mejor que lo natural y lo orgánico. Y es verdad que hay muchas sustancias químicas que se utilizan en los productos de cosméticas que no son las mejores para el cuerpo humano. Pero, amor mío, nuestro organismo no es la tierra que absorbe todo lo que le echas. Nuestro organismo absorbe las sustancias que están procesadas de la manera correcta. Y la industria farmacéutica surgió hace una pila de años por esta razón. Que la perrita que yo tenía cuando vivía en Granada, cuando se sentía mal del estómago, iba para el jardín y comía pasta. Y según mi veterinaria era porque esas hierbitas le refrescaban el estómago. Pero eso no significa que ahora cuando yo tenga acidez salga al jardín y coma hierba. Me hago comprender en este punto. ¿Quedó claro? El único producto de mi cocina que yo me aplico en el cabello y siempre rebajándolo según las medidas que he investigado que son las correctas para el cabello es el vinagre de manzana, porque me ayuda con el balance del pH cuando me hago el desriz. Pero de ahí en fuera lo que está en mi cocina y en mi refrigerador va única y exclusivamente para mi estómago. Como hábito número 4 está la buena alimentación. Y este te va a parecer un tema bastante trillado porque todo el mundo habla de esto, pero es una realidad. Somos lo que comemos y tus hábitos alimenticios van a incidir en todo el funcionamiento de tu organismo y también se va a ver reflejado en la salud de tu cabello. Y no solo en tu cabello, se va a ver reflejado en tu piel, en tus uñas, en tu metabolismo, porque tu cuerpo funciona como un todo y dentro de ese todo está el cabello. Entonces, si quieres tener un cabello saludable, sí o sí, aliméntate bien, ingiere bastante agua y trata de llevar una dieta balanceada con todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. Y ahora esto no quiere decir que seas la fitness número 1, porque yo no lo soy. Yo tengo mis días como todo el mundo que como chatarra, porque la chatarra no es saludable, pero es deliciosa. Pero no hagas que esto sea un hábito. No hagas que tu alimentación se base solamente en eso. Trata de crear un balance con el que te sientas cómoda y vas a ver cómo tu cabellito va a lucir más bonito y tu cuerpo en general se va a sentir mejor. Y como hábito final, el hábito número 5, está el uso de suplementos vitamínicos. Y buscando información para hacer este video, porque como siempre les digo, no me gusta pararme aquí y decir esto es lo que me funciona a mí, por tanto te lo recomiendo. Siempre trato pues de ir un poco más allá e investigar, leer artículos que me hagan ganar un poquitico más de conocimiento, porque pienso que con este video estamos aprendiendo todos. Estoy tratando de transmitirle a ustedes información de valor, pero a la vez yo también ganar información de valor. Y bueno, pues encontré este canal donde la youtuber, ella es doctora y hace videos sobre cabello, pero siempre con un respaldo médico. Y ella explica en su video que suplementar por suplementar, sinceramente, no va a incidir directamente en la salud de tu cabello. Pero si tu organismo tiene algún déficit vitamínico, sí que se va a ver reflejado en la salud de tu cabello. Y ella pone el ejemplo de nosotras las mujeres cuando somos muy jovencitas, que solemos tener periodos menstruales muy abundantes y normalmente nuestros niveles de hierro son un poco más bajos, por lo que suplementar el hierro te va a ayudar en tu organismo como un todo. En mi caso, pues bueno, como he dicho antes, yo soy una mujer que voy en mi camino a los 40 años. 40 años, madre mía, lo digo, no lo creo. Pues estoy transitando ahora mismo en este camino hacia la vejez, donde de manera natural tu organismo tiende a perder. Y bueno, pues los suplementos vitamínicos van a ayudar a mi organismo a reinventarse de una mejor manera y por consiguiente van a ayudar a mi cabello a lucir con un poquitico más de vitalidad y a recuperar un poquitico ese brillo natural que tenía en mis tiempos cuando era un poquitico más joven. Bueno, las vitaminas que he incorporado ahora mismo en mi rutina diaria son la vitamina C y un suplemento vitamínico para mujeres que contiene colágeno y minerales.
Son estos dos que les muestro aquí, los compro en la farmacia y realmente tienen un precio bastante accesible. De hecho, creo que estas marcas son las más baratas que se encuentran en la farmacia. Esto lo que te quiero decir es que no tienes que volverte loca buscando el complejo vitamínico especial que te va a ayudar con el pelo, sino que te ayudes un poquitico a ti misma. Y si de antemano sabes que tu organismo está en falta de alguna vitamina o algún mineral, pues suministrárselo siempre te va a ayudar 100%. Y esto es todo por el video de hoy. Como ves, los hábitos que te comento aquí son muy simples. Si me sigues o has visto algunos de mis otros videos, te puedes haber dado cuenta que yo soy una persona muy básica y el ritmo de mi video ahora mismo no me da tiempo para llevar rutinas muy complejas, ni de cabello ni de nada. Y si no eres de las personas que me sigues y este es tu primer video, pues, ¿qué haces que no me sigues? Si subo videos cada domingo. Así que si te interesan este tipo de temas, te invito a que te suscribas al canal, me des un like, comentes en el video. Y sin hacer esta despedida muy larga, te deseo una linda semana y nos vemos el próximo domingo. Chao.